7:19 en este Gobierno de la Mañana, Gobierno de la Z, el lunes 4 de julio de este año 2022. Escuchamos a continuación la participación, el primer comentario en este día de nuestro compañero Manuel Conde. Buenos días. Muy buenos días, José Luis Mendoza, a nuestros compañeros, a esta gran mesa de debates, a la dirección de este medio, a la dirección técnica y al pueblo dominicano que siempre nos distingue con su atención en el programa de mayor influencia de la radio dominicana. Señores, es un tema obligado, aunque ya lo trató nuestro compañero Nayib Chaed, es el tema de la ley de extinción de dominio. En la República Dominicana se están viviendo momentos, entiendo que históricos. En muchos otros momentos se han iniciado procesos y acciones en contra de actos esencialmente de corrupción y quizá no siempre se cumplió con la expectativa que se tenía respecto a ellos. No me refiero aquí a la expectativa ciudadana, que muchas veces se teje expectativa en función de comentarios, críticas que no siempre responden a la realidad, sino me refiero a las expectativas de que actuaciones ilícitas, que los actos de corrupción sí conllevan sanciones y que sí pueden ser perseguidos y que esas personas que cometen actos de corrupción sin importar la posición que ocupan pueden ser perseguidos y sancionados. Entiendo que se va en un camino correcto, en un sentido apropiado, en el momento que vive la República Dominicana. Y en esa misma línea entiendo que se enmarca la discusión que se está colocando en el tapete respecto a la ley de extinción de dominio. Como toda ley de esta naturaleza genera controversias, genera confrontaciones, y eso es importante, eso es bueno. Eso dice mucho de la madurez que se ha logrado en la República Dominicana. Ese es el rol precisamente de los partidos políticos. Cada uno tratar de plantear sus puntos de vista, que el pueblo los escuche y que racionalmente aplique su criterio para entender si esos partidos están respondiendo a sus propios intereses o a los intereses de la nación. Entiendo que es lo correcto. Asimismo, la sociedad civil tiene todo el derecho de expresar lo que entiende y hacer las propuestas. Y creo que la sociedad dominicana le debe mucho a esa sociedad civil que ha aportado muchas ideas, muchos proyectos, que a veces tal vez muchos la critican por un excesivo celo. Bueno, qué bueno que se tiene un celo porque las cosas caminen bien en la República Dominicana. Bueno, pues está aquí en el tapete la ley de extinción de dominio, que tal vez se ha politizado más de lo que uno quisiera. Porque al fin de cuentas, el propósito que tiene es un propósito positivo. Creo que ninguno de los que están aquí en esta mesa critica en esencia lo que persigue. ¿Qué es lo que persigue esta ley? Pues darle un golpe certero al patrimonio que se genera a consecuencia de actividades ilícitas, sobre todo la criminalidad organizada, la criminalidad transnacional. Vemos a veces con estupor cómo los delincuentes tienen mejores y más armas de fuego que las mismas autoridades, que los espalderos de los delincuentes, de los traficantes de drogas, de los tratantes de blancas, porque también tenemos que irnos a ese plano, que es también criminalidad organizada. Esas personas tienen patrimonios que no pueden de ninguna manera justificar. Tienen propiedades, exhiben casas, mansiones, villas. Todo ese patrimonio tiene un origen ilícito y precisamente esta legislación es una legislación que lo que propende es tratar de extinguir el dominio, es decir, quitar la propiedad y atribuírsela al Estado de todas esas infracciones, crímenes o delitos. Pero yo te pregunto, para eso hay que violar la Constitución de la República. ¿Por qué no plantear mejor una discusión? Vamos a modificar la Constitución de la República, le vamos a quitar la retroactividad de la ley. Y entonces a partir de que se modifique la Constitución de la República, entonces vamos a aplicar la ley. Entonces nosotros vamos a contrarrestar la delincuencia. Como hay que limpiar y la gente quiere que resolvamos el tema de la delincuencia, vamos a comenzar a matar gente en la calle. Y vamos a salir a cazar delincuentes, a matar delincuentes. Y como hay que garantizar la seguridad ciudadana, vamos a violar los derechos fundamentales, la libertad de tránsito, la libertad de culto, de reunión y todo ese tipo de cosas. El derecho a la vida. Entonces, si el Estado tiene una debilidad y tiene una falencia acumulada desde la Primera República hasta la fecha, ¿por qué querer resolver un problema en 2 horas que no lo hemos tenido capacidad de resolverlo
en más de 160 años. Mira. Entonces, de lo que se trata es, yo estoy de acuerdo con la ley de extinción, compañero. Lo que pasa es, lo que se discute no es la ley de extinción, es la retroactividad lo que se está discutiendo. Mira, aquí reitero, esto es una acción que va dirigida contra el patrimonio, es lo primero. Y esto es importante retenerlo para la explicación posterior que voy a hacer, para desmontar esa parte que trata de sembrar la idea de que esta ley es retroactiva en ese aspecto. Pero reitero aquí, el fin de esta ley es atacar la fortaleza, para mí, esencial de la delincuencia organizada. Venga esta de la droga, venga esta de la trata de blanca, venga esta de la corrupción, venga de lo que venga. Es atacar el patrimonio, la riqueza. Primero, para disuadir a esos grupos delincuenciales, esa criminalidad organizada, de que no se van a salir con las suyas, de que no se van a enriquecer y que sus acciones no van a tener consecuencias. Eso es lo primero. Segundo, que va a reducir la capacidad que tiene la criminalidad organizada para operar. Pues le están quitando la finanza, le están quitando los bienes que utiliza para pagar espalderos, para pagar sicarios, para pagar armas de fuego que utiliza para atacar a la sociedad. Ese es el fin esencial de esta ley de extinción de dominio. Ahora nos vamos al concepto. Decías retener el tema de la acción sobre la propiedad, pues precisamente lo que se pretende es una acción sobre los bienes que tienen un origen ilícito, que han sido usados o que han sido usados para cometer crímenes. Pero ¿cómo tú sabes que los bienes tienen un origen ilícito? Precisamente. Por una denuncia. Precisamente. De acuerdo a la misma ley. Sí. Escúchame, la ley te dice a ti, Nayib Chaede tiene 4, 5, 6 edificios. Yo voy y pongo una querella al Ministerio Público y esa sola denuncia mía obliga al Ministerio Público a hacerte una investigación a ti. Lo primero es, vamos a terminar de explicar el concepto. Lo primero es que esos bienes no se entienden que son una propiedad propiamente dicha, protegida por el artículo 51 de la Constitución, que es el que protege el derecho de propiedad. Ciertamente, conforme al artículo 51, el derecho de propiedad lo reconoce y lo garantiza el Estado, pero genera una excepción en ese mismo artículo 51 contenido en el numeral 5 y 6, en el que establece excepción a esta protección del derecho de propiedad cuando establece la posibilidad de estos juicios de extinción de dominio en los bienes que han tenido un origen ilícito. ¿Qué es esto? Para poder un contrato tener un efecto, consecuencias, debe reunir unas condiciones que están contenidas en el artículo 1108 del Código Civil: un consentimiento válido, capacidad para contratar, causa lícita, un objeto cierto. De esos elementos, la causa lícita no está contenida, de manera que no se puede hablar de una propiedad garantizada ni protegida por la Constitución porque no se ha concretado un contrato en los términos que establece la misma ley que ya existe en la República Dominicana. Perdón, a propósito del 51.5 que tú acabas de mencionar, dice ese mismo artículo, solo podrán ser objeto de confiscación o decomiso mediante sentencia definitiva los bienes de personas físicas o jurídicas nacionales o extranjeras que tengan su origen en actos ilícitos cometidos contra el patrimonio público, así como utilizados o provenientes de actividades de tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas o relativas a la delincuencia transnacional organizada y de toda infracción prevista en las leyes penales. Perfecto, quería ahorrarme. Sentencia definitiva. Correcto, hacia allá vamos. Leyes penales. Hacia allá vamos. Y 51.5 de la el Constitución. 51.6 manda a hacer la ley de extinción. Perfecto. Y eso es lo que se está haciendo en el Congreso. Es en base a esos artículos que estamos argumentando que por lo menos la base esencial de esta ley tiene base constitucional, precisamente eso, porque se ha querido vender que van a decomisar, que van a extinguir el dominio como si fuera un proceso administrativo, y no es así. La realidad es que la ley plantea un procedimiento. Tiene una parte de derecho material y otra parte de derecho procesal, en la que se establece precisamente un juicio de extinción de dominio, porque no es que automáticamente se le va a quitar la propiedad a las personas, se va a iniciar un juicio, se va a iniciar un proceso, y precisamente un juicio, un proceso civil en el que se van a presentar las pruebas de evidencia de que esos bienes tienen un origen ilícito, y una vez se establezca, entonces, tal y como dice
cumpliendo con la Constitución, se va a emitir una sentencia que extingue el dominio. El dueño de los bienes va preso también. Bien, No, espérate. Bien. Porque si tienen un origen ilícito, el que tiene la propiedad de esos bienes fue el que cometió esos ilícitos. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Porque los bienes solos no cometen Bien, ilícitos. bien. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro. Un ejemplo muy claro. Hay narcotraficantes que han sido procesados en los Estados Unidos de Norteamérica. Para ponerte un ejemplo muy claro. Ese narcotraficante con actividades de años y años ha generado en la República Dominicana un patrimonio que ha cosechado fruto de esas actividades ilícitas en Estados Unidos. El individuo, que tenemos ejemplo en la República Dominicana, es apresado, traducido a la justicia y extraditado a los Estados Unidos de América. Ahora bien, allá cumple el acuerdo, condena, sentencia, lo que sea. Se establecieron precisamente esos hechos, pero regresa aquí a la República Dominicana. Porque el Estado renunció a la persecución. Sí, pero ¿por qué el Estado lo manda? Para propiciar que se traduzca la justicia americana. Porque el Estado renuncia entonces, a la persecución ahí, aquí, ¿cuál no es lo la, procesa aquí. Y precisamente ahí tenemos que entender la lógica de la ley de extinción de dominio. Ese señor resulta condenado en los Estados Unidos de América. Resulta condenado en los Estados... Bueno, la mía, tú dijiste tu punto de vista y te lo respeto. Espero que respete el mío. Entonces, en ese orden, reitero aquí, ese proceso tuvo una sentencia en los Estados Unidos condenatoria. El individuo viene aquí a República Dominicana después de haber sido sicario, después de haber vendido droga y hacer cuantas actividades ilícitas se le antojó, a disfrutar de la riqueza que produjo a través de actividades ilícitas. De eso es que se trata. Esta ley va a permitir, en el marco de un procedimiento civil, dirigir una acción contra su patrimonio, porque esos bienes puede la autoridad establecer que tienen un origen ilícito. Entonces, si tienen... Perdón, Manuel, oye, siempre hay mecanismos. Con el caso de Quirino se estableció un acuerdo y el Estado se apropió de una gran cantidad de los bienes de Quirino. Es decir, que siempre hay mecanismos. El Estado tiene mecanismos para llegar a acuerdos con los Estados Unidos Manuel, en esos casos. Una sola pregunta, Manuel. ¿Cómo tú crees que pudiera, mediante un procedimiento civil, establecerse el origen de ilicitud de los bienes? La ley está ahí y el proyecto está ahí. Solamente invito a que lo revisen y lo chequen. Fíjense, lo único que cambia son los principios, porque los principios básicos que no son los propios. Un procedimiento civil pudiera probarse la ilicitud de los bienes. Claro que sí hay mecanismos y no es, fíjense, no es algo, lo vemos aquí como algo tan sui generis, que en cierta forma no es tan propio de la naturaleza jurídica de nuestro sistema. Ahora, ya se ha experimentado muchísimos otros países con éxito, México, Colombia, en todos estos países de Latinoamérica, en esos países hay una delincuencia organizada contundente, ha sido un instrumento positivo para atacar la criminalidad organizada. Ya para cerrar, para finalizar, yo entiendo que debemos en la República Dominicana mirar bien este proyecto y no verlo con esa visión que tienen muchos otros de que se trata de una ley negativa para la República Dominicana. Yo entiendo que es una ley positiva, adecuada, que debe ponderarse, que no se debe soslayar, como decía Sinayit, si tiene algún aspecto que pudiera rayar en la inconstitucionalidad, se está a tiempo de corregirlo, de revisarlo, porque al fin de cuentas no se quiere en nuestra legislación ningún instrumento, primero que afecte la Constitución, que hay que respetarla por encima de todo tipo de interés, eso es lo primero, y en segundo orden, no hay necesidad de aprobar una ley inconstitucional. Entiendo, reitero, por las razones que he explicado, que es un instrumento válido para atacar la criminalidad, y exhorto al Congreso Nacional a que se aboque a revisarla, a analizarla y a darle a la República Dominicana este cuerpo legislativo que al fin de cuentas el único que va a salir afectado de su aprobación es la delincuencia organizada. Llévatelo, Cundo.